Buenas, buenas. Hola, Ani, tanto tiempo. Bien, Solín, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Hola, Bien. Alice, ahí de Mendoza, que la veo conectándose. ¿Se escucha bien ahí, Solín? Tavares, sí, se escucha perfecto, Ani. Perfecto. Hola, Ceci. Hola, Ani. Hola. Hola, ¿Cómo ¿cómo está? andan? ¿Cómo va, Clarí? También tenemos del sur. Bueno, ahí se van sumando algunos. Sí. Hola, hola. Hola, Alice. Se escucha perfecto, Ani, ¿eh? Sí, sí. Bien. Perfecto, se escucha, gracias. Sí, sí, re bien. Bueno, esperamos, porque son las 7 clavaditas, esperamos 2 o 3 minutitos y, Dale, dale, y perfecto. arrancamos porque, sí, Pedro Pesac me dijo que no pudo, la última ahí está, vieron que las ponían la Antibiotic App para activar como las alertas que hay y las novedades y se conectaba gente de todos lados. Bueno, está rota, no sé, algo de los chicos que lo arreglan no lo pudieron arreglar, así que bueno, no creo que seamos tantos como a veces somos. Así que vamos a esperar. Igual hay compañeros tuyos, Ani. Sí, estamos acá en el servicio conectados. ¡Ay! ¿Están ahí en el servicio? Sí, Se sumaron ahí. ¡Hola! ¡Qué Hola. bueno! Buena, buena, genial. sí, sí, estamos ¿Y qué, acá un y qué, par. estaban haciendo guardia o no? No, Ah, estábamos bueno. haciendo los póster de SAD y Ah, cosas. bueno, 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 genial. Nos vamos a Sí, ver todos el 26. sí, sí, vamos a estar por ahí. Nos vamos a Neuquén. Ahí hoy no tengo a la infectóloga allá de Neuquén que nos está organizando algún programa también en Neuquén allá. No será solo congreso. Así que aprovechamos. Bueno, Sole, ¿se escucha mi micrófono? Oli, sí, sí, se escucha perfecto, ¿eh? Se escucha re Porque bien. no me habla el auricular. Voy No, a tener no, que dejarlo sin auricular. sí, sí, se escucha re bien. Sí, sí. Bárbaro. Esperamos un segundito y arrancamos. Bueno, Ani, ¿estás por ahí? Ahí estamos. Estaba sin audio. Buenísimo. Em, ¿Querés que intente compartir ahí? Así ya. Dale, 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 vos fíjate. Ana Rodríguez es médica residente de la residencia de infectología del Hospital Fernández. Ella me pasaba algunos datos y me contaba que la residencia se fundó en 1994, la residencia de infectología,
en el Hospital Fernández. Y este es un hospital que cuando me puse a leer un poquito, está desde finales de 1800. A finales de 1800 en realidad hubo una gran cantidad de los hospitales más importantes que tenemos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se fueron creando por todas las epidemias que hubo, fundamentalmente por la de fiebre amarilla, que aparece en 1871, en donde hay un gran porcentaje de la población de la ciudad que fallece, y es así que se empiezan a crear algunos, como el Hospital Muniz es súper conocido por en su creación por esa epidemia. Y cuando me ponía a leer un poco del Fernández, veo que también se asocia a las epidemias que hubo de sífilis a finales del siglo XIX. Y bueno, de hecho, tenía como un nombre, así como un hospital que se encargaba de las enfermedades de transmisión sexual, y a lo largo de los años fue transformándose, y hoy es el conocido y reconocido Hospital Fernández. Pero bueno, yo no voy a hablar y voy a dejar que hablen los que trabajan ahí, los que se forman ahí. Bueno, yo tengo como un cariño muy especial con Ani, porque ella es suarense, es una médica suarense, que la conocí, ¿qué año, Ani, fue? ¿21 o 2020? No, 2020, fin del 2020. 2020. En el 2020, con todo el tema de la pandemia, se sumó a trabajar con nosotros en el hospital, y bueno, inicialmente no tenía muy claro, o más o menos, qué especialidad iba a elegir, y cuando me cuenta que iba a elegir infectología, me morí de la emoción. Así que tengo una colega suarense formándose en este hospital maravilloso, así que bueno, los dejo para que cuenten un poquito ustedes. Bien. Bueno, para empezar a hablar un poquito del tema, cuando Sole nos invitó como a participar, empezamos a pensar de qué podíamos llegar a hablar. No queríamos como hablar de algo muy extraño quizás, sino tratar de traer algo más de nuestra experiencia cotidiana, que quizás no se hace en todos lados. Así que trajimos un poquito para hablar de lo que es un paquete de diagnóstico que se está haciendo actualmente en nuestro hospital, una implementación de un paquete de diagnóstico rápido de infecciones oportunistas en personas con enfermedad avanzada por VIH. La idea va a ser empezar con un caso bastante cotidiano de lo que solemos ver, hacer un poco de discusión al respecto, contarles un poco de este protocolo que está en curso y hablar un poquito de diagnóstico, tratamiento y seguimiento en este caso en particular. Para empezar, también había preparado un poquito para contarles cómo es el centro en el que nosotros trabajamos. El Hospital Fernández es un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires que depende del municipio de Cava. Es un hospital general de agudos, por lo tanto tiene internación de adultos, de pediatría, tiene una maternidad también, tiene una terapia intensiva de adultos, una unidad coronaria y una neonatología. Y aproximadamente las camas de internación actualmente son 383. Y dentro de nuestro centro también hay varios servicios que trabajan y que tienen consultorio y demanda. Uno de ellos es el nuestro, infectología. Acá hay una foto de lo que es la entrada de nuestro servicio y otra foto de fin de año con casi todas las personas que trabajamos. En nuestro servicio se atienden aproximadamente 3.000 personas viviendo con VIH en seguimiento, y aproximadamente hay 36.000 consultas al año, y tenemos como que se trabaja en varios campos. Uno son las interconsultas de internación, que hay médicos de planta y residentes que van activamente a los pisos a hacer las interconsultas, y hay aproximadamente entre 1.000 a 1.100 consultas por mes. Y después tenemos un sistema de demanda espontánea que nosotros le llamamos hospital de día, que funciona de lunes a viernes, donde también trabajamos la residencia y la planta en conjunto, y vemos aproximadamente entre 800 a 900 consultas por mes en esta demanda espontánea, y vemos cosas relacionadas al HIV, pacientes diagnósticos de HIV, gente que se revincula al cuidado, oportunistas, como también otras cuestiones de la infectología, osteoarticulares, infecciones de piel y partes blandas, o derivaciones de otros servicios del hospital. Y en el servicio funciona actualmente la residencia, que somos 3 residentes por año, y también es sede del curso superior de la UBA, así que también tenemos cursistas que deciden realizar su curso en nuestro hospital.
Hay médicos de planta infectólogos, tenemos un personal de enfermería también, así que se realizan extracciones, se pasan medicación en el servicio también, personal administrativo y contamos también con un psiquiatra que atiende a los pacientes del servicio. Bien. Y yendo ya un poco más a la presentación del caso, decidimos traer este caso que vimos en enero de este año. Es una mujer de 32 años que vive en el AMBA, y como antecedentes para comentarles, tenía diagnóstico de HIV en el 2009 en contexto de embarazo. En el 2014 tuvo una toxoplasmosis ocular con desprendimiento de retina, y en el 2022 una neumonía por neumocistis. Y lo último que teníamos nosotros de datos de su seguimiento del HIV era unos CD4 de 175, y no teníamos datos de carga viral desde el 2021. Actualmente la paciente se estaba siguiendo en otro centro, se había seguido en un momento en nuestro hospital, pero ya no estaba haciendo los controles acá. En cuanto a la exposición previa a antirretrovirales que había tenido la paciente, lo que pudimos recabar de la historia clínica y de los sistemas de notificaciones, que desde el 2014 había hecho tazanavir con acetate y lamivudina. Desde el 2017 lo habían cambiado a tazanavir con tenofovir y lamivudina, y desde el 2020 estaba con darunavir más tenofovir y lamivudina, que era lo que estaba tomando actualmente, pero siempre y durante todo su seguimiento con regular adherencia. Y el motivo por el que consulta en nuestro centro fue en enero de este año. Es un cuadro que había empezado hace aproximadamente una semana, con disnea, dolor torácico de carácter pleurítico, que había sido progresivo, que asociaba a disfagia, y todo esto había empezado durante un viaje que la paciente tenía en la provincia de Corrientes. Durante ese mismo viaje ella consulta en otro centro, donde nos refieren no tenía ninguna epicrisis donde pueda constar esto, ni traía ningún estudio de laboratorio ni imagen, pero ella refería que había permanecido internada 5 días con un diagnóstico de una neumonía, y que le habían indicado ceftriaxona y luego amoxicilina clavulánico, y ella solicitó el alta voluntaria en ese contexto para retomar a Buenos Aires. Cuando llega a Buenos Aires, ahí viene al hospital para revincularse al cuidado del HIV en nuestro hospital, pero también porque seguía con síntomas la paciente. Refería que seguía con la disnea y con el dolor pleurítico, y al interrogatorio dirigido en ese momento, ella negaba cefalea, diarrea, vómitos, ningún otro síntoma compatible con infección oportunista, no refería a lesiones en piel, ni sudoración nocturna, ni pérdida de peso. Al examen físico de esa primera consulta, lo que vimos de signos vitales tenía una TA de 130/80, una frecuencia cardíaca de 114 latidos por minuto, saturaba 95% aire ambiente, pero tenía una prueba de caminata positiva, donde saturaba 91-92%, una temperatura de 37,2 y una frecuencia respiratoria de 24. Desde lo neurológico estaba vigil, orientada en 3 esferas, no tenía signo de foco neurológico ni meningio. En fauces sí tenía Muguet, que recordemos había referido lo de la disfagia, pero no se palpaban adenopatías ni tenía ninguna lesión. Desde lo respiratorio presentaba buena mecánica ventilatoria, con unos rales crepitantes vivasales, sin ningún otro ruido agregado, y después abdominal no tenía nada, en piel tampoco, no había ninguna otra cosa positiva al examen físico. Entonces, acá nos planteamos un poco cómo seguimos. Normalmente este es un tipo de consulta que nosotros tenemos frecuentemente en hospital de día, en nuestra demanda espontánea. Hay diariamente personas que vienen para revincularse al cuidado de su HIV porque dejaron el tratamiento, algunos con síntomas o sin síntomas, y nosotros hay ciertas cosas que hacemos en casi todos los casos. Entonces, acá es un poco esto lo que le pedimos a ella, pero también se repite en muchos de estas consultas. Solicitamos en ese momento un laboratorio general con hemograma, una química completa y un coagulograma. La incluimos en este protocolo de implementación, que ahora voy a comentar un poco en qué consiste, que se llama POC-PAC. Le tomamos hemocultivos, como tenía un cuadro agudo, incluimos también hemocultivos para gérmenes comunes, un frasco de aerobios, un frasco de anaerobios, un hemocultivo para micobacterias y un hemocultivo de lisicentrifugación. Le pedimos una tomografía de tórax, solicitamos también CD4 y carga viral que tenemos disponible en nuestro centro para realizar, y como no venía en seguimiento, le pedimos también serologías para ver el antecedente de toxoplasmosis, BDRL, hepatitis B, hepatitis C, porque no contábamos con esos datos.
Y para empezar a hablar un poco de qué es esto del POC-PAC y este protocolo que estamos realizando, es la implementación de un paquete de diagnóstico rápido de infecciones oportunistas en personas con infección avanzada por VIH, que se fundamenta un poco en dos pilares. Uno es la idea de poder realizar el diagnóstico rápido con estos point of care, que la OMS viene recomendando ya hace unos años, sobre todo para el inicio del tratamiento antirretroviral. Recomienda la detección, el tratamiento y la profilaxis de infecciones oportunistas en todas las personas que tengan enfermedad avanzada por VIH. Y en base a eso también la pregunta es, bueno, ¿cuán relevante es este problema? ¿Cuántas personas con enfermedad avanzada por VIH tenemos? Si sigue siendo un problema o no actualmente. Y cuando uno va a mirar los datos del último boletín, que es el número 40, cuando hablan de la parte de diagnóstico, se sabe que en Argentina un 27,2% de los nuevos diagnósticos presentan enfermedad avanzada, y nosotros justo este año para SADI hicimos un trabajo sobre diagnóstico tardío de HIV, y en una corte que tenemos desde el 2016 hasta el año pasado, a nosotros en nuestro centro el porcentaje de diagnósticos con enfermedad avanzada nos da un 38,5%, que es más de un tercio de la población total con diagnósticos nuevos. Así que claramente es un problema relevante, y esto es solo hablando de los diagnósticos y no de, por ejemplo, como el caso de esta mujer, que Seguimiento, no es un claro. diagnóstico, sino una revinculación. Que bueno, ese dato no lo tenemos, pero sería todavía más importante. Entonces, en base a esto se hizo en el 2021, de junio a octubre, en nuestro centro, un primer estudio piloto, que es este que está en la imagen, que de todas maneras después se los puedo compartir, acerca de la implementación de también un paquete rápido. Lo que se hacía era, con pacientes que se atendían en nuestro centro de manera ambulatoria, ofrecerles participar. Se hacía una determinación rápida de CD4 para estratificar la inmunidad del paciente, y a los pacientes que tenían menos de 200 CD4 se le hacía la antigenemia de cripto y la antigenuria de histoplasma. Entonces, con ese primer puntapié es que ahora se está implementando este nuevo protocolo. El objetivo principal del POC-PAC, de este protocolo que estamos implementando, es fortalecer la capacidad de vigilancia de infecciones oportunistas por la implementación del diagnóstico rápido, y en primera instancia en hospitales seleccionados del AMBA. ¿En qué consiste el paquete de diagnóstico rápido? Es primero el diagnóstico de infección por VIH, en los casos que vengan y sea un diagnóstico reciente, una estratificación del estado inmunitario y detección de ciertas infecciones oportunistas, que en este caso son histoplasmosis, criptococcus, neumocistosis en casos seleccionados y tuberculosis. Es un estudio prospectivo multicéntrico que va a durar un total de 5 años. Nosotros acá desde finales del año pasado se está implementando en nuestro centro, y durante este año se empezó a implementar en otros centros del AMBA. Y acá me voy a detener un poco más en esta diapositiva, que es un poco más larga para explicar cómo funciona y en qué consiste. La idea es que al protocolo se incluyen todas las personas mayores de 18 años que tengan o HIV documentado o que sean diagnósticos recientes por 2 pruebas, y acá es donde entra también la prueba rápida de HIV, porque el paciente puede venir, muchas veces llegan con una ELISA y lo que hacemos es un test rápido en ese momento, y con esas 2 pruebas ya podemos incluirlo en el protocolo. Pero bueno, la idea sería que con 2 pruebas de tamizaje distintas puede entrar en el protocolo. Y las personas con HIV documentado, lo que uno tiene que ver es que, o que sea un estado inmune desconocido, o que sepamos en los últimos 3 meses que tenga un recuento de CD4 menor a 200, o tenga un estadio clínico de la OMS 3-4. Con esas 2 cosas se le puede ofrecer al paciente, y bueno, y la otra condición es que entienda y firme el consentimiento para participar de esto. Entonces, lo que se hace en una primera instancia, aparte de todo el cuidado inicial, la conducta y la consulta inicial que uno hace con el paciente, se le extrae sangre y se realiza en el momento, acá en el laboratorio, un CD4 por lateral flow, un test rápido, como un test rápido de CD4, que lo que determina si tiene más o menos de 200 CD4, y la idea es que en ese mismo momento también, si se puede, entre una carga viral y un CD4 por citometría de flujo, que sería el estándar of care. Y de acuerdo a si tiene más o menos de 200 CD4, cuando tienen más de 200 CD4 nos avisan a nosotros desde el laboratorio y nos preguntan si
por algún criterio clínico particular que nosotros consideremos de la consulta, si queremos realizar alguna de las determinaciones, si queremos se realiza esa determinación en particular, y si no, termina ahí el algoritmo y se sigue por la ruta habitual de la consulta del paciente. Pero en el caso de que tengan menos de 200 CD4, como acto reflejo, se largan enseguida los test, que lo que se hace es una antigenemia para cripto, que en caso de ser positiva se titula también en el mismo día. Se hace un antígeno urinario para histoplasma por el lateral flow, y se hace un TB-LAM en orina, que es para tuberculosis. Y si hay alguna sospecha clínica y radiológica y tenemos la posibilidad de tomar una muestra respiratoria, también se podría hacer una PCR para neumocistis, que bueno, eso se nos complica un poco más por la imposibilidad de tomar la muestra, pero todo lo otro sale enseguida, independientemente de la clínica y del paciente. Esas son las muestras para mostrarles un poco que se realizan. Se hace los CD4 con el cassette en sangre entera, y lo que se informa es más o menos de 200 CD4. Se hace el lateral flow de cripto en suero, y en orina se hace el de tuberculosis, el TB-LAM, que también es un lateral flow, y de histoplasmosis también. Que luego de histo, no en el mismo día, pero se hace también el antígeno urinario por ELISA. Son todas pruebas rápidas. Sí. Sí, nosotros desde que entra la muestra al laboratorio, más o menos en 2 horas ya Ya se hay enteran de resultados. todo esto. Bien, perfecto. Sí. Y igual por protocolo también, por ejemplo, entra un hemocultivo para lisicentrifugación, por el tema de histo. Pues, entran varias muestras, todos los test rápidos nos enteramos en el momento. Los sitios participantes en esta primera etapa, que es lo que está sucediendo ahora, bueno, nuestro hospital, también está participando el Argerich de la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital Posadas, y del AMBA, el Hospital Internacional de Agudos San Juan de Dios. Y la idea que estaría pasando prontamente es que esto también se extienda a nivel nacional. Ahora hay primariamente 3 hospitales seleccionados, que son el Hospital Provincial del Centenario en Rosario, el Hospital Rawson en Córdoba y el Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda en Tucumán. Pero también está habiendo reuniones con el Ministerio, para que la idea sería que luego de esto se extienda a nivel nacional, pero ya por cuenta del Ministerio y no como parte del protocolo. Perfecto. Bien. Y volviendo un poco más a la parte del caso, igual después, si quieren, respondemos todas las dudas que queden sobre cómo se implementa esto. Recibimos ese mismo día los resultados. En el POC-PAC primero nos informan que tiene menos de 200 células y por eso le largan todas las otras determinaciones. Tiene un TB-LAM en orina que fue negativo, una antigenemia de cripto que fue positiva con un título mayor a 1 en 2560, eso también se titula en el mismo día. Un antígeno de histoplasma por lateral flow que fue negativo, que después se confirmó también con el ELISA negativo. Y por la parte del laboratorio, la paciente tenía una anemia sin otras alteraciones en el hemograma, y sí tenía los parámetros inflamatorios elevados, tenía una eritro de 55 y una PCR de 15, con el resto del laboratorio normal. Las serologías BRL negativa, hepatitis B tenía un patrón de no vacunada, hepatitis C negativa y toxo una IgG positiva. La carga viral CD4 que recibimos después, esto sí no tenemos el resultado en el día, tarda unas semanas, pero tenía una carga viral de 10.700 copias con un CD4 de 23, así que bueno, la relación entre el otro que dio menor a 200 estaba bien, con un 5%, y una tomografía de tórax que tenía una consolidación en la base izquierda con broncograma aéreo y un derrame cisural, que se condecía con la clínica de la paciente. Con eso lo que nosotros hacemos, bueno, lo que principalmente nos llama la atención en lo que recibimos es la antigenemia para cripto, que era positiva a un título bastante alto. Entonces la primera sospecha es una cripto diseminada, con la consiguiente necesidad de descartar, o por lo menos nosotros hacemos siempre esto en todos los casos, descartar que no haya compromiso meningio. Entonces le realizamos una tomografía de encéfalo que no tenía ninguna particularidad, y le realizamos una punción lumbar ese mismo día. La punción lumbar tenía 26 centímetros de presión de apertura, era un líquido limpio, incoloro, 2 células, una glucorraquia de 47 para una glucemia de 95, estaba ahí, una proteína de 29, y tenía una antigenorraquia
negativa en ese líquido. En ese momento teníamos pendientes el hemocultivo y el cultivo del líquido cefalorraquídeo, pero lo que nosotros nos planteamos un poco como con esta paciente particularmente, primero que con esa antigenemia nosotros esperábamos que la antigenorraquia fuera a venir positiva, entonces ya teníamos como un plan de acción de cómo seguir, y fue como, nos llamó un poco la atención esta discordancia con los títulos. Entonces, como una pequeña revisión acerca de cripto y del rol de la antigenemia, más porque ahora al hacer este protocolo estamos haciendo a muchos pacientes. En cuanto a lo que dice la OPS, que esta es la última guía del 2023 que se publicó el año pasado, en cuanto a prevención y tamizaje, siguen recomendando lo que recomendaban previamente, de hacer a todos los pacientes con enfermedad avanzada por HIV, para, en caso de tener una antigenemia positiva, buscar signos y síntomas de meningitis, y si es posible, ellos plantean que se debería realizar una PL. Nosotros particularmente acá lo hacemos en todos los casos que haya una antigenemia positiva, independientemente del título, y en caso de que no haya compromiso meningio, habla del tema de la preventive therapy. Después, lo que sí cambian es lo del tratamiento con anfo-liposomal monodosis más la flucitocina y fluconazol, que nosotros hasta el momento en nuestro centro no hicimos ningún tratamiento con monodosis de anfotericina, hasta hace muy poco no teníamos disponible, y ahora bueno, también hay que pedirlo, y por circunstancias todavía no logramos hacer ninguna. Lo que sí hacemos más comúnmente, y en la mayoría de los casos, y hasta el momento, es la anfotericina liposomal por 14 días más fluconazol. Y hablan un poco del tratamiento de la criptococcemia, dicen que se basa en opinión de expertos y no queda muy claro, pero que se debería seguir igual que se utiliza para la meningitis. En cuanto al inicio de TARP, siguen con que debería iniciarse en casos de compromiso meningio a las 4 a 6 semanas. Lo que sí se plantea es que en pacientes sin compromiso meningio hay algunas guías, acá no es que lo determinan, pero que se podría empezar en el día junto con la Priante. Después hicimos un poquito más de búsqueda acerca de la importancia de la antigenemia y el título y qué nos dice esto. Está este artículo de la ITSA, que es del 2023, es una revisión que está bastante completa acerca del rol de la antigenemia en el HIV, en pacientes con enfermedad avanzada. Lo que hablan es la relevancia de la antigenemia para el diagnóstico de la infección subclínica, sobre todo en la meningitis, que hasta en un tercio de los casos los pacientes no presentaban ningún síntoma y se diagnosticaban solo por la antigenemia. Hablan que la estrategia de escrinear a todos los pacientes y tratarlos, ya sea con Priantip o en el caso de la meningitis, si se comprueba el compromiso meningio, reduce la mortalidad hasta en más de un tercio de los pacientes, pero sí ven en la revisión que los pacientes con antigenemia positiva, independientemente de si tienen o no compromiso meningio, tendrían más mortalidad que los pacientes con el mismo estatus inmunológico con antigenemia negativa. Entonces, acá lo que empiezan a plantear es que quizás en algunos casos, como se sabe que la monoterapia con fluconazol para los pacientes con meningitis es insuficiente, si quizás también es insuficiente en otros casos que tengan compromiso, ya sea una criptococcemia o pulmonar, y hablan de cuáles serían, que faltaría investigación en cuál sería el tratamiento antifúngico adecuado en pacientes que no tengan meningitis, porque se creería que esta diferencia de la mortalidad podría tener que ver con el tema de la monoterapia con fluconazol. Y hacen una pequeña revisión acerca de la significancia de los títulos de antigenemia, que sí dicen por estudios que tendría que a mayor título hay más probabilidad de tener un compromiso meningio o tener una criptococcemia. Y en base a eso fuimos a buscar un artículo, por lo menos el más grande que encontramos, que hablaba un poco de la correlación entre la antigenemia y la meningitis, que era esto que nos hacía ruido en esta paciente. Que este es un artículo del 2018 que se hizo en Sudáfrica, que lo que buscan es ver primero qué correlación había entre los títulos de antigenemia y la meningitis, y cuántas de las personas que tenían o no tenían síntomas o solo tenían cefalea, que es un síntoma bastante común que tienen los pacientes en mal estatus por cualquier otra infección oportunista también, cuánta correlación tenían con diagnóstico de meningitis. Lo que se vio en esta cohorte, no se le hacía la PL a todos los pacientes, se le ofrecía, entonces no
no tienen información de todos, pero hasta un 90% de los pacientes que solo presentaban cefalea y antigenemia positiva tenían un compromiso meningio, y hasta un tercio de los que no tenían ningún síntoma meningio y tenían una antigenemia positiva, cuando le hacían la PL tenían una antigenorraquia positiva. Y cuando van a ver con qué títulos predecir el compromiso meningio, porque lo que explican es que con esto de cada vez tener estos point of care y poder hacer en más lugares la prueba rápida, quizás se termina haciendo en lugares donde no se puede hacer una PL después. Entonces la necesidad de poder decir, bueno, este paciente quizás tenga una meningitis, no logran ningún corte que lo que haga sea diagnosticar todas. Entonces plantean que sí o sí estaría recomendado hacer la PL para poder descartarlo, pero ponen como el corte que tendría una sensibilidad y especificidad más moderada en mayor a 160 de titulación del antigenemia. Igualmente con una sensibilidad del 88% y una especificidad del 82%, entonces no termina de ser un método que uno se quede totalmente tranquilo, pero sí aumenta muchísimo más el riesgo a partir del aumento de los títulos. Ani, Sí. dos preguntitas. Una que Ana Clara López levantó la mano y después hay otra del doctor Mauricio, antes de que sigas avanzando un cachito. ¿Clary? Sí, perdón la interrupción, pero volviendo al caso clínico, yo no soy infectóloga, soy especialista en clínica y terapia intensiva. Entonces, me llama la atención la derivación a partir del caso clínico a para dónde lo llevaron. En realidad, la pregunta es, la paciente consulta por un cuadro respiratorio Sí. particularmente. Entonces, dos cosas. Si asumimos que lo que tiene es una consolidación porque tiene broncograma aéreo y derrames, si lo interpretamos como una infección respiratoria de tipo consolidativa en un paciente HIV, si eso nos habilita solo con, antigenemia para criptococo, decir que es por criptococo la infección respiratoria, esa es la primera pregunta, porque estamos hablando de tratamiento solo para criptococo hasta ahora. Y lo segundo es... para que se me fue lo que les iba a preguntar. Porque ya había Si ustedes recibido. le dan, si le dan relevancia a pensar en la antigenemia para criptococo como si eso fuera, que es como una bacteriemia, digamos, si no es una bacteria, pero si eso asocia directamente con que es diseminado. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí, sí. En cuanto a la primera, todavía no llegué a la parte de qué decidimos hacer con el tratamiento, pero Perdón. no, no Es pasa que ya me nada. tenía que ir, pues. Con solo la imagen Perdón. y la antigenemia no podemos decir que lo que tiene en el pulmón sea cripto nada más, más en un paciente con defensas bajas como tenía esta paciente, puede tener una bacteriemia, es otra de las cosas que suele tener Las asociadas, hongo y bacteria, asociada. claro. Entonces puede coexistir, y en nuestro caso, al no poder tener una muestra respiratoria y por el estado de la paciente, la consolidación, decidimos jerarquizar ambas cosas. No teníamos una muestra como para saber si lo que tuvo en el pulmón era solo la cripto o era la cripto y gérmenes comunes, así que después cubrimos ambas cosas. Aparte, venía de una internación anterior, pero sin epicrisis, no sabíamos bien qué era lo que había realizado. Bien. Y en cuanto a la segunda, sí, en el estudio anterior, me olvidé mencionarlo, también hablan de que los títulos altos se correlacionarían con fungemia elevada, con una Claro, carga eso física es. más alta, entonces sí podría relacionarse. El tema es que como no se pide, no se busca normalmente, la meningitis, las guías dicen que habría que descartarla, entonces se busca más y se hace cultivo de Claro. líquido cefalorraquídeo, pero no siempre se Pero hacen no. cultivos, no se hacen muestras respiratorias, entonces no está tan determinada la correlación entre el título y la probabilidad, pero sí se habla de que hay una carga fúngica más elevada y que eso conllevaría más riesgo de que tenga una criptococcemia. Y por ahí también pensar el poco rédito que tiene el hemocultivo a veces en la detección de gérmenes en personas, por ahí no sé cuánto rédito puede tener para detectar hongos, ¿no? También en cultivos de sangre, me refiero para pensar en fungemia, eso. Pero Ah, bueno, sí. nada, gracias, interesante. Ah, Dos cositas más, Ani, antes que sigas. Acá digo Mauricio de Bahía Sí. Blanca, pregunta si el Telegram que tiene él, entiendo, que tenemos no diferencia entre tuberculosis versus, o sea, micobacterias atípicas. A ver si el que ustedes tienen en el Fernández sí lo hace. no, tampoco.
¿No? No diferencia, ¿no? Perfecto. No. Y Claudia Frola pregunta, la antigenemia sola no es sinónimo de diseminación, pero predice. Sí, no lo hace como pregunta, me parece. Sí, Clau es nuestra Ah, es de micóloga. ustedes. Pero predice, ahí está. Sí, sí, sí. Es la micóloga del servicio. Ah, está bien, está bien. Era una afirmación, no pregunta. Sí, sí. Bien. Bueno, y un poco yendo a cómo interpretar. La vuelta de por qué fuimos para este lado fue porque nos llamó la atención que el título tan alto, cómo lo interpretábamos y qué hacíamos con ese título tan alto. Nos pasa mucho ahora con el protocolo que estamos haciendo, que hay mucha gente que antigenemia positiva, pero un título puro, 1 en 10, títulos bajos, que no tienen síntomas y que terminan no teniendo el antigenorraquia positiva, pero justo en el caso de ella con la antigenemia tan alta fue por eso que derivó para este lado. Bien. Terminamos interpretando el cuadro de la paciente como una criptococcus diseminada, más, entre paréntesis, una neumonía, porque no podíamos descartarlo y tampoco sabíamos si esto que tenía no era una cripto en pulmón tampoco. Y por el cuadro clínico, la presentación, todo, decidimos su internación en ese momento en sala de clínica médica para tratamiento. A los 2 días recibimos que el hemocultivo de ese día era positivo para cripto, así que un poco se relacionaba esto de los títulos altos con la criptococcemia, eso que hablábamos recién. Y en cuanto al tratamiento, con ella decidimos durante la internación iniciar con anfotericina, más fluconazol, 1200, como el mismo tratamiento que hacemos para la meningitis, y le iniciamos también AMS por esta imagen consolidativa pulmonar por 5 días nada más. La paciente durante la internación mejora desde lo respiratorio, así que a los 14 días, una vez que termina el tratamiento de inducción, se le decide dar el alta y ese mismo día se inicia el tratamiento se reinicia el tratamiento antirretroviral. De todas maneras, haciendo una revisión, si no hay compromiso meningio, hay algunas guías, sobre todo de Sudáfrica, que plantean que se podría iniciar el mismo día que se inicia la anfotericina, pero bueno, nosotros en este caso esperamos 2 semanas y ahí pasó a un tratamiento de consolidación con fluconazol y luego mantenimiento con 200 días hasta la reconstitución de la inmunidad. Y en cuanto al seguimiento, lo que comentarles un poco en este caso y lo que nosotros hacemos normalmente con los pacientes que se internan en el hospital, la idea es tratar de hacer un pasaje rápido al control ambulatorio. Lo que hacemos es también un seguimiento por hospital de día, es decir, por esta demanda espontánea que tenemos. Tenemos un sistema en los que nos citamos a los pacientes y vienen más o menos a la semana o a las 2 semanas luego del alta para hacer un laboratorio en caso de ser necesario, ver cómo viene con la medicación, ver efectos adversos y que no quede tan perdido también cuando pasa a la parte ambulatoria. Y también la idea principal de este protocolo que estamos haciendo de implementación es que los pacientes que vienen, ya sea por diagnóstico o para la revinculación al cuidado, es que pueda haber un inicio precoz del TARP. Idealmente nosotros lo empezamos en el mismo día con todos estos resultados rápidos y con las pruebas negativas. Nos sirve para empezar en el mismo día. Solemos, de acuerdo a si tiene síntomas o no, citarlo una vez más para verlo por nuestra demanda espontánea. Y una vez que ya está todo más encaminado, la idea es que pasen a un control programado con médico de cabecera, que son médicos de planta acá del servicio, que se hace un control normalmente 2 veces al año, ya programado, con turno, y también los controles de carga viral y CD4 acá en el servicio. Creería que nada más, igual si tienen preguntas, esa es la bibliografía y hay unas fotos nuestras. Buenísimo. Ani, ahora que hay 2 preguntas. Sí. Pregunta Ceci Tavares de Pehuajó si la anfotericina liposomal no lo otorga el programa nacional de VIH. Sí. Ah, sí, no, digo, costaba conseguir, algo así contaste vos, ¿no? No, la flucitocina, que igual sí la Ok. aporta, pero no logramos empezar todavía, desde que está disponible no logramos hacer ningún tratamiento con la monodosis de Anfo más flucitocina más fluconazol. Ah, Pero bueno, perfecto. Yo había entendido que la liposomal es la que no estaban consiguiendo. No, entonces sí la consiguen. Y otra preguntita que te quería hacer yo. En la neumonía, vos dijiste tenía derrame pleural únicamente cisural. No había nada para punzar, para tomar muestra no había nada. Ok. no pudimos tener ninguna muestra respiratoria que nos oriente un poco más de...
Bien, no es fácil que hagan un VAL, no, es complejo ahí, Sí. no, para nosotros es No, mucho más fácil hacer eso claro, sí, sí, que otras sí, cosas, sí, ¿viste? sí. Pero tenemos varios neumonólogos, pero No, en bueno, nuestro centro no hay neumonólogo de guardia, no suele ser fácil hacer una muestra respiratoria, la verdad. bien, bien, perfecto. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿La evolución de la paciente fue buena? Durante la internación sí, y luego sí, después volvió a perderse en el seguimiento a los meses, pero bueno, no, suele pasar. Sí, suele pasar. ¿Y ustedes tienen algún sistema? Son muchos pacientes. Contabas al inicio que ven alrededor de 3.000 pacientes en seguimiento por VIH, ¿no? ¿Tienen algún grupo de asistentes sociales o los pacientes dependen únicamente del manejo individual de ellos, de que ellos vayan, o hay algún sistema de alarma que los pueda llevar a comunicarse con ustedes? Digo, nosotros a veces, como manejamos un número muchísimo menor, es otra cosa. Entonces, si no vienen, los llamamos a las asistentes sociales para que los busquen, qué pasó, que no está. Pero el número de ustedes es enorme y es totalmente diferente. ¿Cómo es? Depende nada más de la voluntad del paciente que vuelva o no. No sé si quieren decir algo. Pero Consultemos. sí, es bastante complejo. Por suerte, al tener el sistema de hospital de demanda espontánea, como que tienen bastantes posibilidades de acercarse, en muchos casos sí, ahora se está empezando a implementar por parte, la idea es hacer una implementación para un seguimiento de los pacientes con transmisión perinatal, que sería Bien. un dispositivo de atención diferenciada, donde ahí sí hay que ver un seguimiento un poco más personalizado, con grupos de WhatsApp, con ayuda de trabajo social, pero para todos los pacientes en seguimiento no tenemos un dispositivo armado. Bien. Alice de Mendoza pregunta, ¿qué tratamiento antirretroviral le hicieron? Se inició el Reconoce. mismo que tenía previamente con darunavir, tenofovir y lamivudina. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchísimas Sole, gracias, Ani. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. ¿me escuchás? Sí, sí, Dieguito. Diego Bueno, Mauricio Bahía Blanca está hablando. yo, Hola, digamos, buenas. con lo que comenta la doctora, nosotros hemos tenido, ahora, ahora, por ejemplo, tenemos 3 pacientes en el hospital que llegaron ya en un estadio avanzado, una encefalitis por citomégalo, una tuberculosis miliar y una toxoplasmosis cerebral, o sea que estamos empezando a tener más ahora de lo que era antes, casos que ya vienen avanzados. Cambiando de tema, el TB-LAM, el TB-LAM, a mí me parece algo formidable porque la sensibilidad y especificidad que tiene cuando un paciente tiene carga, tiene CD4 bajo, realmente es altísima y nos saca, digamos, nos apoya o nos saca el miedo a la tuberculosis, que muchas veces puede llegar a ser difícil de diagnosticar. Y uno quiere empezar rápido, así que a mí me parece de un desarrollo espectacular eso. Es como hacer una prueba de embarazo en orina. Hace falta solamente la orina concentrada de la mañana y no es una práctica tan cara y no necesita tecnología más que tener la tira reactiva. Así que realmente eso es formidable. Sí, la idea es. Sí, sí, decime. No, iba a decir que la idea de estos protocolos de implementación es también que sea algo fácil de hacer para lo que requiere el laboratorio también. Entonces hay otros métodos que Claro, son mucho más complejos que esto, simplemente. claro. Así que bueno, a mí la iniciativa me parece bárbara porque ahora disponemos entonces de metodología como para poder hacer diagnóstico rápido. El avance ha sido enorme, así que la propuesta de ustedes me parece bárbara. Gracias. Bien, gracias. Bueno, gracias, Diego. ¿Y tienen noción del costo? Nosotros, porque derivamos todavía, Diego es de Bahía Blanca y tiene la fortuna de estar en una ciudad más grande. Nosotros, que vivimos en una ciudad de 44.000 habitantes, por ahí derivamos muchas de estas cosas. Pero ¿tienen idea, Ani, los costos de esto como para que un hospital tan pequeño como el nuestro pueda, o Diego, capaz que vos sabés, porque nosotros hasta la antigenemia la derivamos, con lo cual nada de todo esto lo podemos implementar. Pero bueno, conociendo un poco los costos, capaz que tenés un paquete nada más que te sirve con un amplio vencimiento de 1 o 2 años, entonces podés tener. Igual no tengo tanta frecuencia de pacientes como hay en Bahía Blanca, ¿no?
No, no sabemos costos. No sabría decirte. Capaz, sí, Clau está por ahí, que quizás fue. Ah, y ahí Claudia Frola que está del laboratorio, ¿no? De Mico. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, yo el dato certero no lo tengo porque yo estoy de la parte de infectología. El proyecto este lo hacemos en conjunto con el laboratorio. Toda la parte de compras se encarga el laboratorio. Ahora esto, obviamente que lo estamos comprando a través de una beca de investigación una beca de investigación de implementación, digamos. Eh, pero lo que es antigenemias, histoplasma, digamos, son accesibles. Lo del Bien. Tivilan era un poco más caro. No te quiero mentir, creo que está, no sé si la determinación estaba más o menos, creo que eran $18. Obviamente que esto es porque está en un estudio de investigación y uno lo compra fuera de lo que es o Programa Nacional de VIH o a través de OMS, OPS. Bien. Bueno, por ahí está José también, que a lo mejor nos ayuda con eso, pero siempre cuando uno hace una compra a través de un programa, es mucho más barato, digamos, porque uno compra a mayor cantidad y cuando es una política más que nada del país, ¿no? Entonces, Claro, siempre claro. lo que conviene es poder hacer esa compra. Nosotros, por ejemplo, lo que es antigenemia para cripto, se logró tenerla a un precio totalmente razonable que justificó que nosotros ya la tengamos como estándar de cuidado nuestro. Lo mismo Perfecto. que el ELISA para histoplasma. También se logró a un precio hospitalario que lo hace obviamente que todo depende del volumen de pacientes que uno tiene, ¿no? De la población Claro, que va claro. a escreenear. Pero en hospitales con buen volumen de pacientes con VIH, yo creo que estas metodologías se justifican. Buenísimo. Bueno, bueno, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias Ani, muchas gracias a todo el grupo de la residencia del Hospital Fernández y a todos los infectólogos que son todos conocidos. Veo a Ceci Fo, que no la había visto, de Bahía Blanca también, que se han podido sumar y bueno, y poder compartir con ellos este nuevo proyecto que está buenísimo, realmente no lo conocía y me parece que está muy bueno y está muy bueno también, como vos decías al inicio, que haya más hospitales que se puedan sumar a la propuesta y que haya después, que tengamos datos con un N muchísimo mayor. Así bueno, felicitaciones y muy buena. Ahí te están escribiendo muchos que ha sido una excelente presentación, Ani. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que se sumaron estos minutos para compartir y nos estamos viendo entonces el próximo mes. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Hasta Ani. luego. Chao, gracias, Solen.